Las leyendas mexicanas de la planchada y el charro negro son muy conocidas en nuestro país y te platicaré datos específicos del tema. El auto maldito es una historia de los Estados Unidos de América y créeme que ese auto realmente estaba maldito. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde abordaremos temas de crímenes reales, lo paranormal, ufología, leyendas y todo lo relacionado a estos temas que causan un asombro trascendental. Es un gusto que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Así que, como ustedes vieron en la introducción de este capítulo y escucharon, bueno, pues hoy les voy a platicar acerca de leyendas mexicanas fantasmales, del tema paranormal, como ustedes le quieran llamar. Y también les voy a platicar de algo que no es tan conocido, la verdad es que no lo he escuchado tanto, pero del auto maldito de James Dean. Así es, si ustedes tienen alguna referencia de este actor y si no, bueno, pues quédense, va a estar muy interesante el video. Si me están escuchando en Spotify, se los agradezco mucho, así que relájense y ojalá disfruten mucho el capítulo del día de hoy. Pero se me olvidaba, les quiero decir que también me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir también en la página de internet que es detectivemisterio.com. Discúlpenme ahí que me trabé un poco, pero bueno, ahí está ya el dato. Así que vámonos a lo que son las leyendas mexicanas de estos temas paranormales, que hay muchos. Ya en su momento haré más adelante una investigación para que yo les pueda aportar elementos importantes a lo que es la leyenda de La Llorona. Pero hoy les quiero platicar de la leyenda de la planchada, que es una enfermera que se aparece acá en los hospitales de México, y la leyenda del charro negro, que es un ente que, bueno, eso dicen que es un ente. Ahorita les voy a dar esos elementos para comprender mejor la historia, para saber más de esta interesante historia, que es un ente que se aparece en los caminos rurales de México. Así que un género masculino, un género femenino, para que podamos ver, abarcar de todos los géneros, ¿verdad? Y el auto maldito de James Dean, que, híjole, la verdad es que como se dice coloquialmente, ¿no? O eso que ya puede parecer un cliché, parece que la realidad supera la ficción. Y yo creo que la historia del auto maldito de James Dean es algo que puede empatar o se puede adaptar muy bien a esa palabra, que la realidad supera la ficción. Fíjense, vámonos primero con, hoy escucharemos en este capítulo 3 leyendas que tienen mucho para entretener y opinar al respecto, junto a ustedes, claro está. Así que si no las has escuchado o solo sabes una parte, quédate hasta el final para que sepas cómo terminan estas leyendas misteriosas. Vamos a iniciar con el tema de la planchada, un tema muy interesante. Si tú me estás viendo acá en México, probablemente sepas de lo que te voy a platicar, de lo que te voy a decir. Y si me ves fuera de México, bueno, pues te comento que la planchada es una mujer que cuando estaba encarnada, cuando estaba viva, su oficio o bueno, su profesión era de ser enfermera. Entonces, ahorita te voy a decir, si es que tú no lo sabes, por qué le decían la planchada. Si hablamos de fantasmas en México, hay muchos que son conocidos y tienen una historia que todos o casi todos conocen. Pero algunos casos son solo la versión que se va pasando de boca en boca. Hoy les hablaré de uno de los fantasmas más conocidos en México. Agárrense, porque les hablaré de la planchada. Les contaré la historia más cercana a la realidad.
Y les ofrezco una disculpa, queridos amigos, amigas que me ven, si es que por momentos me quedo callado un momento, pero es para poder tomar un poco de agua y bueno, pues tenga yo una mejor voz para que les pueda platicar lo que estamos tratando en este tema, ¿verdad? Que bueno, no tengo la mejor voz del mundo, pero bueno, pues al menos espero hacerme entender, ¿verdad? Así que disculpen ustedes si por momentos, bueno, pues yo estoy tomando un poco de agua, ¿verdad? Y fíjense, en lo que sí coinciden todos es que este ser fantasmal fue en vida una enfermera en un hospital de México. Esta enfermera o espectro fantasmal, parecido a una enfermera, se ha visto desde mediados del siglo pasado, es decir, como desde 1950 en México se ha podido ver a este ser, a este ente, a este espíritu. Se podían ver pacientes ya atendidos en los hospitales, aun cuando no había personal suficiente para ello. Es decir, acá en México digamos, desgraciadamente, no es común, porque tampoco lo puedo comprobar, ¿no? Es lo que les digo, no hacer amarillismo de un tema, no hacer sensacionalismo de un tema con tal de tener más vistas o con tal de causar polémica. La verdad es que, o sea, eso no va conmigo, ¿no? Entonces, es muy común acá en México que el personal de enfermeros y enfermeras en los hospitales públicos de México, bueno, no alcancen a cubrir la demanda de todos los pacientes que hay en los hospitales. Digo, puede ser que haya más pacientes de lo que normal hay, puede ser que el presupuesto no alcance para contratar más enfermeros, puede ser, es multifactorial. Y como no tengo las pruebas en la mano y no sé exactamente a qué se deba, bueno, pero es algo que sí pasa o pasa en mayor medida que el personal de enfermeros y enfermeras, bueno, pues no está a la par para poder atender a todos los pacientes que desafortunadamente están en los hospitales de México, ¿no? Fíjense, esta es otra historia que apunta aquí que esta mujer vivió un gran desamor y esto la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más conocidas y populares en México, a diferencia de la Llorona, que es un fenómeno a diferencia de la Llorona, el de la planchada es un fenómeno que solamente se ha podido ver en México. El de la Llorona, bueno, se sabe que se ha manifestado, no digo visto porque a veces sí la ven, a veces no la ven, entonces la Llorona sí se sabe, hay hoy día videos, documentos auditivos o gráficos audiovisuales en donde se ha podido manifestar fuera de México, ¿no? Digamos allá por la parte de Guatemala, Colombia, Perú, todo ese tipo de, mejor dicho, esos países en donde, bueno, pues ya saliendo de México se manifiesta un fantasma como lo es la Llorona, pero la planchada no es así. La planchada, al menos de lo que yo tengo conocimiento, escuchado y me he documentado, es que solamente pasa en México, específicamente la planchada. Ahorita van a ver por qué se identifica exactamente que sí es la planchada, ¿no? Y no otro fantasma. La planchada es un fenómeno que solo se ha podido ver en México. La versión más trágica, famosa y conocida de esta leyenda narra que había un fantasma vagando por los pasillos del Hospital Juárez, pero que ayudaba a los enfermeros. Atendía a los pacientes, daba cuidados y medicinas que debían de tomar los enfermos. Entonces, es lo que les decía, llegaba un punto, se ha sabido de enfermeras que han dicho que los pacientes les dicen, llegan las enfermeras, ¿no?, en su rondín y tienen ahí su bitácora las enfermeras y los enfermeros y dicen, bueno, en el piso 5 de X especialidad de, no sé, de diferente especialidad, en el piso 5 del hospital, la cama 201, a las 3 de la mañana debo de ir porque le tengo que dar sus medicinas o tengo que ver que el suero ya se le acabó o ver que todo marche bien y ese tipo de cosas, ¿no?
Y resulta que hay algunas enfermeras en donde llegan con el paciente y le dicen, a ver, como le llaman al paciente, le voy a dar su medicina, ¿no? Y los pacientes le dicen, no, es que ya pasó la enfermera a darme mis medicinas, o a ver el suero, o a atenderme, ¿no? Y hay casos en que las enfermeras dicen, pero ¿cómo si mi otra compañera está en otro piso y en este piso solamente estoy yo? O sea, bueno, ok. Y cuando ya se encaran las enfermeras, se encaran en el buen sentido de la palabra o se comunican, entonces ya ellas se hacen ver a sí mismas que ninguna de las dos fue. Y entonces, o sea, sí se las tomó. Y el paciente me está diciendo que una enfermera se las dio, y si no fuiste tú y no fui yo, entonces ¿quién fue? Este ejercicio que les estoy diciendo, bueno, esto que pasa, es algo que ha pasado comúnmente en los hospitales de México, por eso dicen que es la planchada quien es la enfermera o el espíritu, el fantasma que se encarga de darle las medicinas a los pacientes. Fíjense, Eulalia era su nombre, una guapa chica rubia de ojos claros que siempre demostró un gran amor y profesionalismo. Profesaba una dedicación como ninguna otra de sus compañeras. Ella era tan dedicada a su profesión que a veces iba más allá de solo cumplir con sus deberes profesionales. Su apariencia siempre era muy pulcra y con su uniforme perfectamente planchado. De ahí su mote de la planchada. Y que bueno, les voy a poner aquí una imagen de la planchada, con todo respeto para ella donde quiera que se encuentre, para que ustedes puedan conocer y ya se tengan una idea en su mente de esta persona, cómo se veía cuando estaba en vida. Pero la historia trágica de esta mujer es la siguiente, que eso es lo interesante, ¿no? La leyenda cuenta que en donde ella trabajaba, en el hospital en donde estaba, llegó un médico a trabajar de muy buen porte y galanura que llamaba la atención de todas las mujeres del hospital. Su nombre era Joaquín. Aún sabiendo que el doctor tenía fama de ser muy coqueto con las mujeres, Eulalia quedó perdidamente enamorada del doctor Joaquín. Los coqueteos de ella fueron suficientes para que ambos iniciaran una relación amorosa, algo que estaba buscando Eulalia. Aún a pesar de los rumores de que el doctor seguía conquistando mujeres a diestra y siniestra. Esto a ella no le importó y era más su felicidad de estar con el hombre y doctor de sus sueños. Pasó el tiempo y a ella se le cumplieron sus sueños, pues el doctor Joaquín le pidió matrimonio, fíjense, este Joaquín tan canijo, tan hijo de la jijurria, que bueno, como sabiendo que era un juego para él, esta chica, esta enfermera Eulalia, bueno, pues hace ese tipo de cosas, ¿no? Y nunca estuve ahí ni nada por el estilo, pero sabiendo este tipo de situaciones, lo que la gente comenta, las experiencias de la gente que estuvo cercana a ella, que después dan su testimonio, con el paso del tiempo, pues que hacían ver que Eulalia realmente estaba enamorada. Bueno, entonces, solo que el doctor le hizo una petición después de que le pidió matrimonio y Eulalia, la planchada, le dijo que sí. El doctor le hizo la petición de que lo esperara a que él regresara de un seminario médico al que debía ir y salir fuera de la ciudad. Es decir, le dijo, oye, querida Eulalia, o algo parecido yo creo le dijo, bueno, mira, sí nos casamos, pero solo permíteme ir al seminario y regresando podemos ahora sí realizar el enlace matrimonial. Claramente, ¿qué le iba a decir a Eulalia? No, ahorita te casas conmigo. No, pues claramente iba a ceder a esas peticiones porque por fin iba a cumplir el sueño Eulalia de estar el resto de su vida con el doctor Joaquín, ¿no? Entonces, perdón, cosa que, bueno, le dijo, dame chance de ir al seminario, regreso y a mi regreso nos casamos inmediatamente.
cosa que ella no vio mal y aceptó sin dudarlo. Estaba encantada, feliz, ilusionada de poder cumplir el sueño de cuando él regresara. Pero todo fue una mentira del doctor Joaquín, ya que a partir de ahí, la realidad es que había renunciado el doctor Joaquín al hospital. No se iba a un seminario, sino que se iba. Renunció a su cargo en el hospital y se había marchado a su luna de miel, el hijo de la jijurria, el canijo, con la que ya era su esposa ahí, ¿no? La decepción amorosa de Eulalia fue descomunal, o sea, imagínense. Ella estaba abatida y triste. Después de este hecho, jamás fue la misma. Se dice que ya no le importaba su trabajo y que por descuido algunos de sus pacientes que debía cuidar murieron. Ya en su lecho de muerte, ella estaba arrepentida de no haber cumplido con su trabajo de cuidar enfermos y se arrepintió el resto de su vida de ello, el resto de su vida, y yo creo que después de desencarnar también. Sin embargo, ya no había tiempo para remediarlo y por ello se cree que después de la muerte sigue con su labor tratando de reparar el daño que hizo en vida a los pacientes que no atendió. Y fíjense, esta es la historia de la planchada, el fantasma de la enfermera que sigue cuidando de los enfermos en los hospitales. Así que imagínense este tipo de situación en donde pues claramente todo ser humano con una psicología normal, con una vida digamos normal, ¿no? De no tener alguna alteración mental o algo por el estilo, lo digo con todo respeto. No estoy diciendo que esté mal eso, sino que una gente o una persona que no está con una salud mental adecuada, bueno, pues entonces puede no ver las cosas de la misma forma, ¿no? O no ver la magnitud real de las situaciones que puede llegar a vivir. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aún estando en una situación normal, en una estabilidad emocional, es un rollo y es una barbarie, una tragedia emocional, una desventura amorosa, una tragedia amorosa. Imagínense después de tratar de trabajar, muy difícil, tratando de comprender la situación que Eulalia pasó los últimos años de su vida o en el momento en que fue la tragedia amorosa que vivió con el doctor Joaquín. Entonces llega un momento que, como dice lo que les leí, que bueno, pues la gente dice que descuidó a sus pacientes, algunos murieron, probablemente por descuido de ella, probablemente porque los pacientes estaban muy mal. Les digo, siempre la mayoría de las cosas, hay sus excepciones, pero la mayoría de las cosas es multifactorial, no es exactamente culpabilidad de una sola cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso, Eulalia entonces ya al saber que iba a fallecer o sintiendo ella que el final se acercaba, pues claramente se arrepintió de esto, ¿no? ¿Y cuál era la forma de poder repararlo? Pues seguir el resto de su existencia encarnada y no encarnada a atender a los pacientes que en su momento estaban mal. Y fíjense, desafortunadamente todos hemos vivido acá en México la experiencia de estar con un familiar en el hospital toda la noche o de estar visitando a algún familiar en alguno de los hospitales de México, ¿no? Digo, desafortunadamente me tocó con mis abuelos, con mis abuelitos maternos y les voy a platicar algo, fíjense, algo que nunca había contado y digamos ahorita que estoy haciendo memoria como que llega a mi mente así de repente este tipo de situaciones. Yo pasé, si no mal recuerdo, 2 o 3 noches, no seguidas, no los días seguidos, pero acompañando a mi abuelito materno cuando él estaba en el hospital. Él sufrió algunas situaciones de la cadera. Y yo la verdad, desde que eso fue hace muchos años,
Y a mí siempre me han gustado estos temas, tan es así que estoy haciendo este proyecto, ¿verdad? Entonces, siempre me han gustado estos temas y entonces cuando pasé esas noches con mi abuelito en el hospital, yo me acordaba de esta historia que en su momento nunca investigué. En ese momento yo no tenía los conocimientos que hoy tengo de investigación y todo este tipo de cosas. Entonces, nunca lo vi como ahora lo veo, pero sí en su momento me llegó la idea a la cabeza de no sé si iba a ver yo a un fantasma, no a la planchada, no, pero sí iba a ver si yo iba a ver un fantasma o iba a escuchar algo, a ver algo. Y fíjense que estar en un hospital en la noche, ¿a qué voy con este comentario? ¿Cuál es la intención de mi comentario? De que no es fácil que alguien pueda entrar, o sea, no es fácil que alguien se pueda meter a los hospitales. Es decir, si las dos enfermeras llegaban con los pacientes y el paciente les decía que ya alguien, la enfermera, la planchada, porque así se empezó a ganar el mote. Decían, pero ¿cómo era? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? No, no sé, nada más sé que estaba bien planchadita su falda. Entonces ahí se empezó a ganar el mote de la planchada. Que una persona extraña entre a los hospitales es muy, muy, muy difícil, o sea, prácticamente imposible. Entonces, el que esta mujer desencarnada ya no viva, se apareciera, pues como que sí tiene sentido la historia, sí encuentras ese parámetro, sí hay un argumento sólido como para saber que se pudiera manifestar el fantasma y poder atender a los pacientes, ¿no? Poder atender a los pacientes que no tuvo. Yo afortunadamente no me espantaron ni nada esas noches que pasé y digo qué bueno porque si me hubieran espantado quién sabe qué hubiera pasado. Claramente no me hubiera ido, pero sí sientes estar en un lugar lúgubre, vacío, frío, es un frío diferente, no sé cómo explicarlo, pero si ustedes desafortunadamente lo han vivido, pues yo creo que me entenderán, ¿no? Fíjense, y bueno, pues así terminamos con esta historia de la planchada, pero vámonos ahora con la historia del charro negro. Así es, una historia también muy enriquecedora en elementos, en historia, acá en México. Lo que es el charro negro, bueno, es un fantasma, un ser espectral que se aparece en los caminos rurales de México. Pero bueno, les voy a ir diciendo, el charro negro pues más que un fantasma, digamos, ya entrando en lo que son los terrenos paranormales, por eso fantasma se llama fantasma y espectro se llama espectro. Y la gente que ha podido, bueno, que desafortunadamente ha experimentado el, ¿cómo se puede decir? El sentir, ver o interactuar con el charro negro, dicen que más que un fantasma es un espectro por algunas cosas que ahorita les voy a decir. Fíjense, el charro negro es un fantasma demoníaco con apariencia de galán mexicano, pero es más peligroso de lo que se cree. Eso es importante resaltar, por eso les digo, un fantasma lo ves y a veces no interactúa contigo, no interactúa con el entorno y es una manifestación. Pero ya un espectro es algo que tiene una intención, busca algo, tiene un cometido, tiene un objetivo, ¿no? Y fíjense, pues su historia es tan tenebrosa como él mismo, como este ente mismo. Se dice que se le aparece a unos cuantos, en especial a los que están desesperados por conseguir éxito en su vida. Así que cuidado, si andas buscando éxito, no se te ha dado tan fácilmente, algún día se te dará a través de la disciplina y el trabajo, pero si no se te ha dado y andas por los caminos rurales de México, mejor agarra tu crucifijo, agarra tu virgencilla de Guadalupe o tu virgencita, perdón, de Guadalupe, pero digo, hay que tomar sus precauciones, ¿verdad? Más vale tener esos amuletos o esos cosas que nos ayudan a tenerlos y no necesitarlos. Buscan, bueno, a los que están desesperados por conseguir éxitos en su vida y por alguna razón no lo logran.
Es cuando el famoso personaje entra en acción, pues él, al igual que todas esas personas, deseaba riqueza en su vida. Pero el infortunio de un encuentro lo condenó a estar vagando por el país, por territorio mexicano. Ay, ya me perdí. Perdón. Infortunio. Ajá. Lo condenó a vagar por el país condenándolo a encontrarse con el rechazo y el temor. Se cree que el famoso charro negro no lo era en vida así como tal un charro negro. En realidad era un joven muy pobre cuya familia tenía complicaciones severas muy grandes, muy marcadas, y su familia pues nunca le pudo dar la vida que él deseaba, que era de ser ostentoso y tener riquezas y tener que lo vieran exitoso, ¿no? Como ya vimos argumentos atrás. Eh, Así, tras sufrir hambre y los castigos del trabajo duro sin una buena remuneración o una remuneración justa, decidió cambiar sí o sí la situación que estaba viviendo. Conforme fue creciendo, el deseo de mejorar en el aspecto económico se volvió un objetivo en él. Él ya fue una avaricia, ¿no? Así que era capaz de no comer por días para ahorrarse unos pesos, y así economizaba lo más posible. Y trataba de no comprar ni una migaja de pan con tal de ahorrarse algo para comprarse un buen sombrero o un buen traje y verse fabuloso. Imagínense, o sea, ya lo que es esa emoción, ese sentimiento que emana en tu persona de no darte a ti mismo lo básico, ¿no? Suena como un cliché, pero a veces te das cuenta que tiene parte de verdad cuando te dicen, es que tú no le puedes dar amabilidad a las demás personas si tú contigo mismo no eres amable, ¿no? Tú no le puedes dar paz a las demás personas si tú contigo mismo no tienes paz, ¿no? O sea, no le puedes dar a las demás personas, aunque trates de hacerlo, lo que tú probablemente no tengas. Digo, habrá sus excepciones, ¿no? Habrá personas que sí lo podrán hacer y la gente que recibe eso sí lo siente de la persona. Pero en su mayoría no es así, ¿no? Y bueno, en este aspecto, en este caso, imagínense, o sea, tú como persona lo piensas y dices, o sea, es que es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo que prefieres ahorrarte un poco de dinero o no gastar esos pesos en comida, en nutrirte, en alimentarte, en darte lo básico, en darte una de las cosas más importantes en materia, que es la comida, ¿no? Para seguir vivo, para seguir pensante. Y, o sea, prefieres no comer para verte bien. O sea, creo que ahí ya empezamos mal empezó mal lo que es este personaje cuando estaba encarnado, cuando estaba en vida, ¿no? Fíjense, entonces el charro negro, que entonces tenía un nombre común, pero que ha sido desconocido hasta la fecha por más que le busqué. Ahí se dan, encontré algunos documentos que dicen ciertos nombres, pero la verdad es que no coinciden. Entonces realmente unos dicen un nombre, otros dicen otro, otros dicen otro. Entonces la realidad es que bien a bien no se sabe hasta el día de hoy, que yo sepa o que haya encontrado un documento en donde se pueda saber exactamente o el nombre real de que tuvo el charro negro cuando estuvo en vida. Eh, Él creía que una buena apariencia le iba a abrir las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo, ahí sí como que le hacían el fuchi, como que lo hacían menos, ¿no? Ya saben, el racismo social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y al grado de humillarlos solo con la vista, así como cuando te dicen, oye, es que me barriste con la vista de abajo hacia arriba. Entonces así le pasaba desafortunadamente a este muchacho, que yo creo en su momento era un muchacho. Y bueno, fíjense, si hacemos una remembranza o si nos vamos cronológicamente en lo que iba viviendo esta persona, pues te das cuenta que tampoco fue de a gratis y tampoco de la noche a la mañana, que fue agarrando un rencor, que fue agarrando
les fue agarrando tierra a los demás con que ahora va la mía, pues van a ver y voy a ser exitoso, y cuando venga la mía, cuando yo ya esté en una situación de poder económico, ahí es cuando me voy a vengar de ustedes. O sea, ya empezaban a alimentarse esas emociones negativas, ¿no? Y bueno, tanto culpable de una parte como de otra, ¿no? Una parte por humillarlo, porque no se debe de humillar a nadie, independientemente que tengan mucho o poco, eso no, digo, no es lo más adecuado. Y también él de tomar eso que de otra forma, ¿no? Muy difícil, sí, muy difícil porque todos lo hemos vivido, pero digo, no, ahí como que nos damos cuenta de hacia dónde va dirigiéndose la barca, hacia dónde va lo que es esta historia, ¿no? Esto no le gustaba ni un poco, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para poder comer bien unos días, y los demás ya no comer y tener un traje genial y un caballo hermoso. Esto fue suficiente un tiempo, pero eventualmente volvió el aspecto humilde que tanto detestaba. Pues sí, imagínate, o sea, ahorras y comes 2 días bien, súper bien, ¿no? Y los demás días no comes. Dices, o sea, no, como que ahí no hay un equilibrio, no hay una administración ni del tiempo ni de tus recursos, o sea, todo mal. Luego de un tiempo, los padres del joven fallecieron y se hundió en una depresión profunda. Imagínense, si no tenía una autoestima normal después de que sus padres fallecieran, pues imagínense, o sea, no, de verdad que desesperante, o sea, una tragedia realmente enorme. Eh, Él no tenía conocimiento sobre brujería, perdón. Desesperado, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. O sea, ya después de que trató de ahorrarse unos pesos, dejar de comer para tener más dinero, comprarse sus trajes, su caballo, no pudo. Después la tragedia de que sus padres fallecieron, entra en una depresión profunda, ve que no puede, y entonces él no sabía nada de ritos ni de ese tipo de cosas, pero entonces ya en la desesperación total invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. Él no tenía conocimiento sobre brujería o satanismo, pero aún así, fíjense, se dice, está documentado que lo logró, y se cree que el mismísimo Satanás, el mismísimo Satán, se apareció frente a él, y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos y tierras y muchas cosas más. Pero Satán le pidió a cambio su alma a este joven. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente. Así que sin temor aceptó el trato con el mismísimo Satanás. Se dice que cuando Satanás se apareció ante sus ojos, no sintió miedo ni un poco. Así que rápidamente el diablo hizo el trato con él, y la vida de lujo se empezó con rapidez. Así el joven compró todo lo que quería y podía: casas, tierras, animales, comida y hasta amigos, y pues gente que en su momento yo creo le dijeron que lo apreciaban mucho, pero pues era por su dinero, ¿verdad? Pero poco a poco su juventud se fue perdiendo, como a todos nos pasa, y por ello su vitalidad también, como a todos nos pasa si es que vivimos muchos años con el favor de Dios, ¿verdad? Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente envejeció rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, pero sin sentido, ¿no? Pero sin sentido, sí, algo que se veía venir, digo, algo que ya a todas luces se sabía que iba a pasar tarde o temprano. Y luego que vino el cobro de la deuda con el charro negro. El hombre a quien todos conocían como el charro, por su increíble aspecto pulcro vestido de lujo, empezó a morir. Pero había olvidado el trato que hizo con Satanás. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y por ende éste estaba al tanto del suceso. El famoso charro fue recordando poco a poco, y el temor entró en él.
el cual le dio vitalidad, así que decidió no morir. Al menos no en el pueblo, y empezó a ocultarse. Entonces, híjole, ahí como que dices, si como por arte de magia te llegaron las riquezas, ahora resulta que crees que te puedes esconder como por arte de magia, pues no, digo, o sea, a él la incongruencia, pero bueno, hubo la incongruencia desde dejar de comer para comprarse trajes de charro, ¿verdad? Hizo que el personal, este charro negro en vida, hizo que el personal de su hacienda pusiera cruces en todas las propiedades y que construyeran una capilla para estar cerca de Dios y evitar por completo la deuda con el diablo. Asimismo tomó su mejor caballo y huyó montado en él con una bolsa de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio. Pero no fue nada funcional, ya que Satanás lo encontró a la mitad del camino y se le puso enfrente para llevárselo con todo y alma. El hombre no tuvo tiempo de responder y de pronto los brazos empezaron a secarse. Sus brazos se empezaron a secarse, así como las piernas y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó patear al demonio, pero empezó a sufrir un ataque y de pronto ambos estaban muertos, pero de pie. Tenían la piel muerta, casi estaban en huesos, pero el poco pelaje que le quedaba al caballo brillaba como nunca, mientras que el charro negro se mantuvo fuerte y grande. Satanás entonces le condenó a vagar en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. A cambio, si aceptan, el diablo le permitiría entrar al infierno para siempre en lugar de él. Es decir, el charro negro andaba buscando a ver quién lo pudiera suplir para que él pudiera descansar en paz. Desde entonces, el charro negro vaga por las noches buscando el descanso eterno y la paz. Así que si tú andas por caminos rurales y andas fuera de las ciudades o vives en todo ese tipo de lugares, probablemente ya habías escuchado esta historia, esta leyenda del charro negro. Y si nunca la habías escuchado, bueno, pues aquí te platico que debes de tener mucho cuidado si es que tú te desenvuelves o andas por esos lugares. Desde entonces el charro negro, como les decía, vaga por las noches buscando el descanso eterno y la paz. Así que si te lo encuentras, será mejor no acceder a sus truculentas propuestas. Ten mucho cuidado. Así que son este tipo de situaciones en las que parece algo absurdo, parece algo fuera de lo común, o se puede llegar a creer que no es así, ¿no? Se puede llegar a pensar que es una invención, que es algo absurdo, que es algo fuera de lugar, que es algo que en realidad nunca pasó, pero también a veces escuchas historias en las que dicen, es que tal hacendado, tal, y escuchas historias y dices, ¿no será ese el que en vida fue el charro negro? Y digo, esta es una leyenda, pero hay muchos elementos que coinciden, hay muchos testimonios que relatan el mismo hecho, y bueno, con eso nos damos cuenta que es una historia que realmente en algún momento sucedió en algún lugar de México, ¿no? Desafortunadamente para él, y como les decía desde un inicio, yo creo que ahí ya la incongruencia que este hombre tenía en vida, bueno, pues ya se empezaba a manifestar. Eso de dejar de comer para presumir o para aparentar algo a lo que realmente él no podía tener, bueno, pues ahí como que ya hay algo que no cuadra, hay algo que él en su psique, en su forma de ser, de pensar, de vivir, como que no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, la situación es esta que vivió en vida y al parecer no ha podido descansar en paz. Y espero que algún día pues lo logre, ¿no? Pero no a costa de otro ser. Y fíjense, vámonos a la otra historia, el auto maldito de James Dean.
Bueno, si ustedes no conocen a James Dean, es un actor de los Estados Unidos que fue muy conocido allá por los años 50, 1950, 1960, si no mal recuerdo. Y aquí les voy a poner una foto para que ustedes sepan quién es James Dean, ¿no? Para que nos demos una idea y para que podamos comprender mejor el contexto, para que estemos, digamos, más cómodos con la historia, para que estemos más ad hoc, para que podamos ver más desde adentro la historia. Hagan de cuenta que es como si fuera el Brad Pitt de nuestra época, ¿no? Un Brad Pitt joven, jovial, digo, es la misma. Un Brad Pitt joven, talentoso, guapo, que todas las mujeres y algunos hombres se derriten por él. Entonces, digamos, hagan de cuenta que Brad Pitt, si hubiese fallecido a los 27 años, ¿no? O sea, hubiese sido una tragedia. Primeramente para su familia, claramente, y para la industria cinematográfica, ¿no? Pero es para que, digamos, más o menos algo así es la muerte de James Dean. Pero vámonos a los hechos para que sepamos cómo sucedió este accidente y el auto maldito de James Dean. Fíjense, James Dean era un actor de Hollywood que solo tenía 24 años de edad en 1955 y que murió trágicamente en un accidente de auto. Pero él no es el protagonista de esta historia, solo es el inicio de ella, ya que su auto es quien se lleva el protagónico de esta historia paranormal y trágica. Era el año de 1955 y James Dean, que iniciaba a ser una estrella cinematográfica de proporciones monstruosas, se compró un Porsche 550 Spider. En su momento uno de los autos más veloces de la historia y con nada de seguridad en el auto. Imagínense, si hoy día teniendo un auto deportivo, o bueno, los autos deportivos son muy peligrosos aún con todos los controles de seguridad que tiene el auto, imagínense en 1955 que ni siquiera tenían algunos cinturón de seguridad. Ya no vamos a pedir todos los demás avances tecnológicos que se pueden llegar a ocupar hoy, ¿verdad? Fíjense, ¿en dónde me quedé? Así. Era el año de 1955 y se compró el 550 Spider. Este auto lo utilizaría el actor para una carrera de autos, pues le gustaba la velocidad, pero por cosas del destino el auto que usaría en la carrera no le llegó a tiempo y un amigo le ofreció comprar este Spider 550. Es decir, él le gustaba participar en carreras, ¿no? Y resulta que el auto que iba él a utilizar no le llegó a tiempo. Entonces es ahí donde entra este Porsche 550 Spider. Un amigo le dice, bueno, mira, no llegó tu carro, pero aquí tengo ¿qué te parece? Así que entonces James Dean compró este auto. Fíjense, pongan atención, fíjense. 8 días antes del accidente se encontró con un grupo de compañeros en un restaurante, que eran 3 actrices y un actor que es muy conocido, que miraron el carro y ni siquiera se quisieron subir a él. Imagínense, o sea, yo me imagino la escena y digo, ¿cómo es que tú ni siquiera te quieres subir? O sea, no quieres. O sea, el auto está ahí quieto, no está encendido. O sea, no dices, yo no me subo a ese auto, no quiero, ¿no? Sigo con el relato, fíjense. Y ni siquiera se quisieron subir a él. Y dijeron, a ver, fíjense, estas 3 actrices y el actor le dijeron a James Dean que vieron algo macabro en el auto. O sea, si llega alguien y te dice así de tu carro, bueno, no tengo carro yo, pero bueno, esa es otra historia. Carro no, bueno, tengo una camioneta, pero pues la tengo que arreglar, ¿verdad? Está malita desde hace mucho, pero bueno, esa es otra historia. Si llegan con tu carro y que es un carro que te gusta, un carro que es veloz, un carro que es atractivo y que lleguen tus compañeros de trabajo, tus amigos y te digan, ay, es que vemos algo macabro en ese carro. O sea, ¿cómo tomarías ese
ese comentario, o sea, como que, o sea, ¿es en serio? O como sí, pero macabro de qué o por qué o qué, algo macabro y se lo quito, o sea, como que es difícil de comprender ese tipo de comentario porque es algo, a lo que voy con esto es que es claramente ellos, estos tres actores, estas tres actrices y este actor, es algo que ellos sentían más que miraran, ¿no? Es una sensación, era una emoción que ellos se les manifestó en el momento, ¿no? Y tenían mucha razón porque es interesante lo que sigue, apenas vamos por el principio, ¿eh? El actor Alec Guinness, que les voy a poner aquí una foto que les digo que él es el más conocido o es muy conocido, es quien sería más tarde Obi-Wan en la película de Star Wars. Le dijo a James Dean, si te subes a este carro, a tu carro, te van a encontrar muerto la próxima semana. Y digo, eh, como que el actor, o sea, pensó lo que dijo, le llegó una señal de otra dimensión, una señal divina, o sea, ¿cómo podríamos nosotros llegar a interpretar eso, no? De que a lo mejor fue un comentario a la ligera, un comentario que tenía que tomar en cuenta James Dean, que claramente no tomó en cuenta, pero son ese tipo de situaciones que cuando nosotros ya las vemos aquí documentadas, las vemos que es un hecho cierto, que fue real, bueno, pues entonces te sorprende que sí puedan haber situaciones, momentos en las que te pueden llegar señales, mensajes que a veces no se toman tanto en cuenta porque claramente es muy difícil, ¿no? O sea, si hiciéramos caso a todos los mensajes, rumores que nos llegan a nosotros mismos o a través de los demás, probablemente nunca haríamos nada y nos quedaríamos en nuestra casa sin salir, ¿no? Pero bueno, fíjense, el 30 de septiembre de ese año se disponía a ir a la carrera. El auto Spider que llevaba por nombre Pequeño Bastardo, bueno, fíjense, el 30 de septiembre el carro llevaba el nombre de Pequeño Bastardo, sería remolcado por una camioneta, pero James Dean se impacientó y quiso manejarlo ya, con el argumento de que debía irse acostumbrando al manejo antes de la carrera. Se subió al auto junto a su amigo Bill Hickman rumbo a la carrera. Un policía de tránsito los detuvo por exceso de velocidad en el camino cuando iban a la carrera. Y James Dean solo duró unos pocos minutos a baja velocidad después de que los paró el de tránsito. Pues más adelante chocó al ir otra vez a alta velocidad con otro auto, un Ford. Y James Dean iba a 135 kilómetros por hora al momento del impacto. Perdió el control y se estrelló con un poste. Su amigo salió disparado del auto y no sufrió heridas graves. El conductor del otro vehículo solo tuvo heridas leves y James Dean fue llevado en una ambulancia al hospital, muriendo en el camino. O sea, fíjense, si se creía que no era grave este accidente, o sea, ahí murió James Dean. Ahora fíjense, les voy a leer otra vez lo mismo sabiendo que James Dean iba a morir en ese momento. Resulta que James Dean, bueno, ya poniéndolo más coloquial, más relajado el argumento, resulta que le dicen, bueno, ya vamos a ir a la carrera, James Dean va a ir a la carrera en un lugar especial, en un autódromo para subirse a su auto y estar en la carrera con el Spider 550, ¿no? Pero resulta que él estaba ahí con el auto y resulta que el transporte, la plataforma, la grúa no llega, bueno, era la grúa, en ese tiempo no había plataformas, la grúa no llegaba para poderse llevar el carro. Entonces James Dean dice, ay, ya me desesperé, yo me subo al carro, lo voy manejando y de aquí me voy a donde va a hacer la carrera, ¿no? Resulta que se sube al auto, va muy veloz, lo ve uno de tránsito, los para él y a su amigo, James Dean iba manejando, y resulta que, bueno, ya el de tránsito le dice, oye, pues cálmate, aquí está tu multa y todo, y James Dean dice, ok, va, ya me voy más relax. Pero nada más ya otra vez no los vio el de tránsito o supo que ya había pasado el momento y demás, otra vez aceleró y a 135 kilómetros por hora chocó con un Ford. Y
Eso fue lo que le ocasionó la muerte, porque después llegó la ambulancia por él, pero en el camino al hospital es cuando James Dean, con 24 años, en 1955, falleció. O sea, es una tragedia realmente. O sea, si uno lo ve así, independientemente de la estrella cinematográfica que estaba evolucionando, que estaba creciendo en ese tiempo en la industria de Hollywood, eh, el familiar, el hijo, o sea, una pérdida irreparable, en donde no sé, por una necedad de James Dean, por ser obstinado, no lo sé, pero digo, por un auto, por una carrera, yo creo que no valía la pena. Pero bueno, sigamos. Pero aquí solo empieza la historia maldita del Porsche Spyder 550. Si ustedes creían que era el auto maldito porque este suceso aconteció, la muerte de James Dean, no, les digo, esto apenas empieza, vamos en el inicio. Cabe resaltar que el auto donde murió Paul Walker en 2013 era un Porsche. Ustedes probablemente recuerden este actor de Rápidos y Furiosos, que desafortunadamente también murió en un accidente automovilístico por ir a una velocidad muy alta, y también era un Porsche. Bueno, con lo de James Dean, el carro de James Dean, perdón. Después de que solo quedaron fierros retorcidos del auto de James Dean, los restos del auto fueron comprados por George Barris. Al llegar al taller de Barris y tratar de bajar lo que quedaba del auto, se rompieron dos cables que lo sostenían y le quebró las dos piernas al mecánico que estaba bajando lo que quedaba del auto de James Dean. Así que seguía la tragedia con el auto maldito. Después de esto, el dueño decidió desmantelarlo y venderlo por partes. Dijo, San se acabó, no va a hacer más daño este auto maldito. Ya fue la tragedia de James Dean, ya fue la tragedia del mecánico que se le rompieron las dos piernas porque se les cayó un pedazo del Porsche 550 Spyder. San se acabó. Entonces, el motor lo compró Troy McHenry, el chasis lo compró Edge Rick y las llantas un joven neoyorquino interesado en ellas. Todos estos eran aficionados a las carreras que corrían periódicamente, o sea, no eran profesionales, así como nosotros que, bueno, en mi caso que me gusta mucho el fútbol, es como que no soy profesional ni semiprofesional, y cuando jugaba fútbol ahí voy de repente a jugar, ¿no? Entonces, estas cosas de ese tipo de pasión del deporte motor es que de repente iban a correr, ¿no? Estos personajes, estas personas que compraron el motor, el chasis y las llantas del auto maldito de James Dean. Y fíjense, sigue la tragedia, desafortunadamente, siguió. Quien compró el motor perdió la vida al chocar con su auto en un árbol. El que compró el chasis se salió del circuito en una carrera y quedó gravemente herido. Y quien compró las llantas ni siquiera pudo llegar a la carrera, ya que se salió del camino antes de llegar a la competición. Fíjense, o sea, toda la gente que en su momento usó una parte del 550 Spyder que fue propiedad de James Dean, en donde James Dean perdió la vida en ese auto, todas las demás personas que utilizaron una parte del auto o fallecieron o tuvieron accidentes graves o accidentes fuertes. Y fíjense, un hombre que intentó robar el volante de este Spyder perdió un brazo en un asalto. Era como si, o sea, suena absurdo, pero era como si te pusieras a pensar y dijeras, no, por haber tocado el auto y por haberle hecho daño al auto, ahora el auto manda que te corten un brazo, ¿no? O el destino, o las energías, no sé. O sea, ese tipo de situaciones que son difíciles de comprender, pero que están documentadas. Fíjense, en una exposición en Sacramento de los restos del auto, estos cayeron y le rompieron la cadera a un estudiante. O sea, seguía el maldito auto, ahora sí que rompiendo vidas. Y fíjense,
todavía no acabamos, fíjense, o sea, vamos ahí en la recta final ya, lo último. En Oregon, el camión que transportaba los restos a una exhibición se quedó sin frenos. ¿Eh? En uno de esos viajes de vuelta después de una exhibición, desaparecieron los restos del auto para siempre. Y hoy día no se sabe qué sucedió con lo que quedó de Pequeño Bastardo. Así que esa es la historia, la terrible historia del auto maldito de James Dean. Y si ustedes creen que no estaba maldito, híjole, yo difiero de ustedes y yo creo que sí estaba maldito, porque fíjense cuántos accidentes provocó la muerte de James Dean, el que el mecánico se rompiera las piernas. En el museo en donde estaban exhibidos también al estudiante le rompió, si no mal recuerdo, la cadera. El que compró las llantas se salió del camino. El que trató de robarse el volante le cortaron un brazo. El que compró el motor chocó con un árbol. El que compró el chasis, ese también le pasó algo, se salió del camino y quedó gravemente herido. O sea, en una carrera quedó gravemente herido. Fíjense, o sea, tantas personas, tanta gente que tuvo que ver con el auto maldito de James Dean y todos tuvieron un accidente. Absolutamente todos los que tuvieron un trato directo o fueron dueños de una parte del auto o trataron de ser dueños, como el que trató de robarse el volante, que le cortaron el brazo, todos tuvieron una tragedia en sus vidas. Así que esta es la historia del auto maldito de James Dean, que cuando yo la conocí por primera vez, la verdad es que yo la conocí por una foto. Yo vi una foto y esa foto decía el auto maldito de James Dean. Y ese era todo. El auto maldito de James Dean, ¿no? El auto donde perdió la vida James Dean a temprana edad. Ya, pero no había más elementos en la fotografía que a mí me pudiera enriquecer la historia. Entonces, a mí me gusta saber con veracidad y lo más profundo que se pueda esas historias que a mí me llaman la atención, y fue el caso de El auto maldito. Y cuando empecé a ver dije, no creo, o sea, esto es de un diario amarillista, sensacionalista de Estados Unidos que desde los años 20, de 1920 del siglo pasado, se ha dado, ¿no? De ser amarillistas, de especular, de exagerar las cosas, de fabricar polémicas y todo ese tipo de situaciones en los medios de comunicación. Pero cuando empecé a ver que era real la historia, dije, o sea, ¿cómo es posible que la realidad supere totalmente la ficción? O sea, tantos accidentes de ese auto. Y bueno, al final del día, desafortunadamente hubo todos estos accidentes y perdió la vida James Dean. Pero lo peor del caso es que aún teniendo un mensaje, o aún teniendo una opinión, más que un mensaje, se podría catalogar como una opinión o un consejo o una idea que tenía en este caso el actor que encarnó a Obi-Wan en la película de Star Wars, si no mal recuerdo, déjenme ver, sí, Obi-Wan, sí, creo que sí, que le haya dicho a James Dean, bueno, si te subes a ese auto, dentro de 8 días vas a estar muerto. Y resulta que fue una profecía, fue algo que yo lo que ya no pude saber después es cuál era, a qué se debía que este actor le había dicho eso al actor, le había dicho esto a James Dean. Solamente porque se le vino a la mente, porque realmente lo sentía, porque solamente creía que el auto se veía muy rápido y era peligroso. O sea, ¿cuál es esa situación? No pude encontrar algo fidedigno, algo veraz en donde se pudiera recabar la respuesta de este actor, y bueno, pues por eso no lo puse. Pero la verdad es que sí, digamos que esa duda me quedó de cuál habrá sido la naturaleza de ese comentario, o por qué, cómo habrá nacido en la mente de este actor, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, el auto maldito, el Spider 550 de James Dean, fue una realidad, y hasta el día de hoy desaparecieron sus restos, lo que quedaba del auto. Y el que hayan desaparecido, a mí me encantaría que ya no tuvieran trato
o contacto con nadie y que eso ayudara a que nadie más hubiese tenido un accidente de cualquier tipo, grave o pequeño, con estas piezas de El auto maldito de James Dean. Así que bueno, así terminamos con estas 3 historias, con estas leyendas, 2 mexicanas y una de los Estados Unidos, en donde podemos, con esto conocemos que, híjole, hay algunas cosas paranormales que son difíciles, muy difíciles de comprender, como este tipo de situaciones, ¿no? Y fíjense, ya para concluir, las leyendas, decía mi abuelito, son anécdotas e historias que con el paso del tiempo se creen reales de tanto contarlas. Pero las que acabamos de relatar son en su mayoría, casi en su totalidad, una realidad. Porque puede haber ahí algunos elementos que están de más o están de menos. Y tan es así que casi todo el mundo las conoce hablando de las leyendas mexicanas. Siempre habrá alguna persona que dirá conocer con exactitud un dato más para aportar a estas leyendas. Pero es en esencia estas historias que tienen los mismos elementos y protagonistas que enriquecen la historia y la vuelven leyenda, siendo aquí un detective del misterio para complementar mejor estos temas tan interesantes. Así que bueno, aquí en Detective Misterio, eso es lo que busco, eso es lo que yo les quiero aportar, poder darles elementos más allá de lo que comúnmente conocemos para poder enriquecer la historia y para poder tener elementos que nos puedan hacer más entretenida la anécdota, la historia o en este caso la leyenda. Así que bueno, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Recuerden, me pueden seguir en el canal de YouTube, me pueden seguir también en Instagram, aquí les voy a dejar las redes sociales, y también pueden ir a la página de internet que es www.detectivemisterio.com, en donde ahí también en la zona de blog ustedes van a poder leer lo que es algo relacionado a los temas de los capítulos que ya he publicado aquí. Así que bueno, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Deseo les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy, lo hayan disfrutado así como yo lo disfruto a la hora de investigarlo y realizarlo y producirlo. Y si les gusta el capítulo, bueno, déjenme su like, déjenme su comentario para que yo pueda interactuar con todos ustedes. Así que yo les mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí en este gran proyecto que me entusiasma, mi proyecto de Detective Misterio. Deseo les gusten los temas, y si ustedes tienen algún tema que me quieran sugerir para yo hacer una investigación al respecto, bueno, pues con todo gusto me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Así que yo soy Adán López, este es el podcast Detective Misterio. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.